Vamos a orar. Señor y Padre, tú estás al control de todo. No hay virus que se escape de tus manos, Señor. No hay situación que tú desconozcas. Señor, tú conoces el corazón de todas las personas que ahora mismo van a escuchar el mensaje que tú me has dado. Y te pido, Señor, que tú seas el que hable, que me uses para decir lo que tú quieres decir, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por cada persona que está hoy aquí, Señor, por cada persona que está en sus casas, y te pido una bendición especial pues para los niños, las niñas, Señor, los adolescentes, que hoy tanto echamos de menos. Te pido que tú los cuides y los guardes, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de poder estar nuevamente aquí juntos. En tu nombre, amén. ¿Cuál es el mayor compromiso que has tomado en tu vida? Yo siempre llevo conmigo 3 señales de 3 compromisos que han sido fundamentales para mí. El primero lo llevo en la mano izquierda. Es un anillo muy sencillito, quizás los que estáis ahí al fondo ni lo veis, pero es un anillo que me regaló Dani en el verano del 2012 y con él me pidió que me casara con él. Me recuerda pues cuando yo estaba en la universidad, me recuerda lo mucho que tuvimos que esforzarnos para juntar dinerito para poder casarnos y todo lo que conllevó todo aquello. La segunda señal la llevo en mi mano derecha. Es mi alianza de boda y me recuerda pues a agosto de 2013, el verano en el que me casé, y me recuerda también a esa vida nueva, ¿no?, que empecé con él, nuestros inicios como matrimonio, y les tengo mucho cariño. La tercera señal que siempre llevo conmigo es una cicatriz en mi vientre, y también es en agosto, el agosto pasado, y me recuerda al nacimiento de mi hijo Lucas. Me recuerda también al compromiso que tengo con él, de cuidarlo, de educarle, de acompañarlo, ¿no?, en la vida. Y estas 3 señales a mí siempre me acompañan. Estos compromisos no han sido fáciles para mí, han requerido mucho esfuerzo. Han requerido negarme a mí misma, han requerido poner por delante las necesidades de Dani y de Lucas. Han requerido para mí buscar cada día su bienestar. Sin embargo, nada me da más satisfacción que mi familia. Nada me hace más feliz que saber que ellos son felices. Nada me da más alegría por las mañanas que ver la carita de Lucas, aunque se haya despertado 30 veces esa noche y no me haya dejado dormir. Es un esfuerzo que vale mucho, mucho la pena. Hoy vamos a hablar de un compromiso que vale mucho la pena, un compromiso que requiere esfuerzo. Y es que la vida está llena de compromisos, ¿verdad? Antes de leer Deuteronomio 6, 1 al 9, como os avanzaba María, quisiera que ya nos dibujemos el escenario, que pensemos ya en ese contexto del texto que vamos a leer hoy. Israel lleva 40 años en el desierto por negarse a creer que podían conquistar la tierra prometida. Nos encontramos con lo que podemos llamar la generación desierto. Una generación que había ya nacido en el desierto, que habían sido criados en el desierto, que no habían conocido Egipto, no habían conocido quizás el milagro del Mar Rojo o las leyes dadas en el Sinaí. No habían experimentado quizás del todo, de primera mano, todo ese tipo de milagros. Estos formaban la generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Una tierra increíble, llena de riquezas, pero atención, también estaba llena de peligros. Justo antes del cruce del río Jordán y a punto de entrar a Canaán, Moisés desafía a su pueblo a que renueve el pacto con Dios. El libro de Deuteronomio les es dado para recordarles la ley y el poder de Dios. Y ahora sí, ahora ya que tenemos todo este escenario dibujado en nuestra mente, vamos a leer el texto. Vamos ahí a Deuteronomio.
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué os parece? Dios desafía a su pueblo a tomarse muy en serio los mandamientos de Dios. Para ello, vamos a ver una serie de compromisos que encontramos en este texto a la hora de afrontar los mandamientos. El primer compromiso que debemos adoptar para afrontar los mandamientos de Dios es obedecerlos con responsabilidad. Esto lo encontramos en los versículos del 1 al 3. Vamos a volver a leerlo, ¿vale? Para refrescar un poco la memoria. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Antes de hablar de responsabilidad, de obediencia, quisiera hacer un apunte, porque quizás no tenemos muy claro qué entendemos por mandamientos. El mandamiento es la ley, es decir, todo el ordenamiento jurídico de Israel. La palabra habitual que encontramos para referirse a esto es la Torá, ¿verdad? La palabra hebrea Torá. Torá significa toda la voluntad revelada de Dios. Esta ley o esta revelación escrita es la voluntad de Dios y la daba a conocer de una manera clara a su pueblo, al pueblo de Dios, para que conocieran su propósito. Había leyes y mandamientos que regulaban todo tipo de cosas. Si leéis la Biblia habitualmente lo sabéis. Por ejemplo, encontramos mandamientos que regulaban la relación con Dios, cómo debían sacrificar animales, cómo debían guardar el día de reposo, que no debemos hacernos imágenes, cómo purificarnos. También encontramos mandamientos que regulaban la relación entre el pueblo de Israel o incluso las relaciones familiares. Encontramos mandamientos acerca del ganado, acerca de las tierras, acerca, como os decía, de la familia, ¿no? Por tanto, ya nos podemos hacer una idea de cuáles son estos mandamientos que Jehová nuestro Dios manda a Moisés para que los enseñe. Pero este texto habla claramente de obediencia. Y la obediencia tiene que ver con dos aspectos. El primero de ellos es guardar y cumplir los mandamientos de Dios. Y es que era fundamental que el pueblo de Israel se pusiera las pilas. Tenían que ponerse las pilas. Estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y como os decía, era una tierra muy rica, pero estaba también muy rica de tentaciones, de peligros para la fe. Había muchas distracciones que podían confundirles. Si algo le pide Dios a su pueblo es que se tomen muy, muy en serio los mandamientos de Dios. Y tomarse muy en serio los mandamientos es obedecerlos. La obediencia también tiene que ver con temer a Dios. Moisés en el versículo 2 dice claramente que deben temer a Dios, pero es como un incentivo, como un estímulo para su obediencia. Es bueno recordar que tener temor de Dios no tiene que ver con el miedo, sino con el hecho de comprender quién es Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, que es todopoderoso, que me ama, que lo ha hecho todo,
¿qué voy a querer hacer? Agradarlo, amarle, guardar todo lo que haga para que le agrade, ¿verdad? Cuando somos conscientes de quién es Dios, solo queremos honrar su nombre. Decíamos al principio que nuestro primer compromiso es obedecer con responsabilidad. Pero ¿a qué afecta esta responsabilidad? Y es que no nos podemos tomar los mandamientos de Dios como cualquier cosa porque hay mucho en juego. Moisés instruye a Israel a que oiga y a que ponga por obra, porque la responsabilidad de lo que cada uno iba a hacer iba a tener una repercusión, no solo en ellos como individuos, sino también en sus familias y en definitiva en el pueblo. El pueblo de Dios se estaba jugando mucho, pero mucho. Estaban en juego los días que iban a vivir. El destino de Israel dependía de su obediencia. Si obedecían los mandamientos de Dios, dice este texto que sus vidas serían largas y llenas de bendiciones. Podemos imaginar, por contra, que si no obedecían se esperaría la maldición de Dios. Y también tiene que ver con la salud. El hecho de poder ver a tus nietos, a tus bisnietos. Yo no pienso en ver a mis bisnietos, me parece como ciencia ficción, pero sin embargo se promete largos días si obedecen a los mandamientos. También estaba en juego el sustento. La expresión que de la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Que hemos leído, habla de eso, habla de la riqueza de la tierra a la que iban a conquistar. Y aparece diversas veces en el libro de Deuteronomio para destacar la fertilidad de la tierra en la que iban a entrar. 40 años atrás, si hacemos un poco de memoria, sabemos que los espías ya adelantaron eso. Ya hicieron un informe diciendo, la tierra a la que vamos es espectacular. La riqueza es exuberante. Y es que la tierra de Canaán era una demostración clara de la fidelidad de Dios, de que cumplía la promesa a los patriarcas y sirve también como una motivación a Israel para obedecer. Ojo, porque garantizar el sustento no es poca cosa. Aquí tenemos el Mercadona, parece que lo tenemos todo a nuestro alcance. Sin embargo, recordemos, Israel venía de pasar hambre. ¿Os acordáis de la historia de José? ¿Verdad? A lo largo de su historia no habían tenido siempre ese sustento, esa riqueza. Y por último estaba en juego la multiplicación. La nación se multiplicará, el pueblo crecerá, seréis aún más que los pueblos enemigos. Se juegan que no haya esterilidad. Y volvemos al escenario, ¿no? Era una cosa muy importante en aquel momento. Si ahora lo es, imaginaos en aquel momento. Y de todo esto, ¿qué es lo que podemos aplicar nosotros a nuestra vida? La primera cosa que creo que podemos aplicar a nuestra vida es que el amor se demuestra cumpliendo los mandamientos de Dios, con responsabilidad. Jesús también habló de cumplir los mandamientos. No es una cosa solo del Antiguo Testamento. De hecho, en Juan 14:15 dice que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Más adelante, por tanto, vemos que hay una relación, entre amar y guardar los mandamientos. Y como os decía, más adelante, en Juan 15, Jesús dice que si cumplimos sus mandamientos, somos sus amigos. Por tanto, vemos una relación clara entre obedecer los mandamientos y amar y ser amigos de Jesús. Por tanto, obedecer está intrínsecamente relacionado con el amor y la amistad a Jesús. Pero no está relacionado con la prosperidad. Y es que las promesas que hemos visto son únicamente para el pueblo de Israel en ese momento. Son exclusivas para ellas y no las podemos sacar de su contexto originario. Estaban hechas para esos peregrinos israelitas que necesitaban motivación, que necesitaban un incentivo. Y creo que es evidente, pero nosotros no somos peregrinos israelitas. Por tanto, ¿cumplir los mandamientos de Dios implica prosperidad? No. Pero sí que sabemos, ¿verdad?, que en Mateo 6 Jesús nos invita a poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Os suena este texto, verdad? Esto es lo mismo que obedecer con responsabilidad a Dios.
Y a cambio, Él dice que se va a hacer cargo de todas nuestras necesidades. Iglesia, tomémonos muy en serio los mandamientos de Dios. Hemos visto el primer compromiso que debemos adoptar para afrontar los mandamientos de Dios, y no es otro que obedecer con responsabilidad. Ahora vamos a ver cuál es el segundo. El segundo compromiso que debemos adoptar para afrontar los mandamientos de Dios es vivirlos con exclusividad y con amor. Y esto lo encontramos en los versículos del 4 al 5. Perdonad. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Obedecer los mandamientos no es suficiente. Debemos aprender a amar al Señor como una prioridad en nuestras vidas. El mandato repetido que encontramos es tener una relación de intimidad con el Señor. Y una relación de intimidad requiere de exclusividad y requiere de amor. Por un lado, Dios nos propone obediencia con exclusividad. El versículo 4, ¿cómo empieza? Con una orden, ¿verdad? Dice, Moisés le exige al pueblo que oiga el mensaje. Y este texto, ahí lo tenemos, oye Israel. Este texto es muy importante para los judíos porque es la Shema, ¿verdad? Que significa oye en hebreo, y es la clásica confesión de fe hebrea en la que se reconoce quién es Dios. Israel estaba rodeado de culturas que adoraban a muchos dioses y diosas. Canaán, de hecho, estaba de lleno en el culto a Baal, entre otros muchos dioses. Y estos dioses eran visibles, los podían tocar, eran palpables y eran adorados con ritos completamente perversos. Por tanto, en este contexto era fundamental que el pueblo de Israel tuviera muy claro quién era el Dios de la revelación y qué quería de su pueblo. Más adelante, en Deuteronomio 11, 16, dice: Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, no se haga engreído, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. En definitiva, el mensaje es claro. Dios quería ser el único Dios de Israel. Por otro lado, aparte de la exclusividad, por otro lado, Dios nos propone obediencia con amor. El texto lo expresa de una manera casi poética. De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero esto, más allá de la poesía, ¿qué significa? Amor con el corazón. Parece claro, pero el corazón no se entiende en las Escrituras como lo entendemos nosotros hoy en día. No tenían la ciencia, los medios que tenemos hoy para saber dónde está el corazón y sus funciones. De hecho, en el Antiguo Testamento el corazón es el asiento del intelecto. Por tanto, implica la mente, el propósito. En este caso, entendemos que el corazón es el lugar donde está la fe, los pensamientos. Amor con el alma. El alma expresa el principio de vida de cada ser humano, pero también incluye dónde se sitúan los sentimientos, los afectos y toda clase de emociones. También nos habla de amor con todas las fuerzas. Podríamos traducir esto como amar vehementemente, amar con toda la pasión, con todo nuestro empeño, ¿verdad? Por tanto, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es decir, lo podríamos traducir diciendo con toda nuestra fe, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros deseos, con toda nuestra pasión, de forma ardiente. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que Dios garantiza esa clase de amor hacia cada uno de nosotros también. ¿Qué podemos aplicar de esto en nuestra vida? Quizás podamos preguntarnos qué implica para nosotros vivir los mandamientos con exclusividad. En los tiempos de Moisés parece claro. Y es que hicieron un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro. O sea, más claro que eso. Sin embargo, hoy en nuestros días tenemos
otro tipo de ídolos que quizás nos pasan más desapercibidos. Nadie de vosotros tiene un becerro de oro en casa, ¿verdad? Sin embargo, tenemos otros peligros. Tenemos ídolos modernos que podemos llamar, porque idolatría es cualquier cosa que está en el lugar que le corresponde a Dios, que está en el primer lugar en tu corazón. Esos ídolos le hacen competencia a Dios. Le quitan nuestro tiempo, nuestros esfuerzos. Hermanos, debemos hacer un ejercicio de honestidad hoy. Debemos preguntarnos, ¿qué le está quitando el protagonismo a Dios en mi vida? ¿En qué estoy invirtiendo mi dinero? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Quizás los viajes que quiero hacer este verano, quizás la limpieza de nuestra casa, quizás las redes sociales, quizás los recuerdos de cuando tus hijos eran pequeños. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, pero si no es el Señor, está en un lugar incorrecto. En este contexto, en esta sociedad de consumismo, de idolatría, es fundamental que entendamos quién es el Dios de la revelación y qué es lo que quiere de nosotros. También podemos preguntarnos qué implica para nosotros vivir los mandamientos con amor. Jesús considera este mandamiento como el primero y más importante de todos. Lo vemos en Mateo 22, del 35 al 38, cuando le preguntan, Maestro, voy a parafrasear un poquito, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. A menudo pensamos que Dios nos pide cientos de cosas. Nos pide nuestros domingos, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestros dones. Sin embargo, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es nuestro amor. Cuando realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, nos es fácil entregarle todo lo demás. Quizás te estás preguntando, ¿y cómo puedo amar más a Dios? El amor crece a través del conocimiento del otro. ¿Cómo puedo amar más a mi marido? Conociendo sus acciones, conociendo sus pensamientos. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos cómo piensa, entonces nos es mucho más fácil amarlo. Y no solo eso, sino que además lo podemos expresar. Podemos decir, Señor, te amo porque... Señor, gracias porque eres... ¿Cuáles son hoy tus razones concretas para amar más a Dios? Dios quiere que le amemos completamente. Este amor es apropiado porque Él nos ama completamente. De hecho, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Lo vemos en 1 de Juan 4. Iglesia, tomémonos muy en serio los mandamientos de Dios. Ya hemos visto 2 compromisos que debemos adoptar para afrontar los mandamientos de Dios. Se trata de obedecerlos con responsabilidad y vivirlos con exclusividad y con amor. Veamos ahora cuál es el tercer compromiso. El tercer compromiso que debemos adoptar para afrontar los mandamientos de Dios lo encontramos en los versículos del 6 al 9. Qué rápido, Elefra. Muy bien, gracias. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor nos propone una estrategia para preservar sus mandamientos. En primer lugar, memorizar. Sin duda alguna, una cosa es oír los mandamientos de Dios en la puerta del tabernáculo cuando hay una asamblea y otra muy diferente es llevarla dentro del corazón, ¿verdad? En el versículo 5 encontramos que también aparece la palabra corazón, pero el matiz es diferente al que veíamos
Perdón, en el versículo 5 hemos visto, ahora sí, que la palabra corazón tenía que ver con dónde está la fe, los pensamientos, pero ahora encontramos que en el versículo 6 vuelve a aparecer la palabra corazón. Pero el matiz es diferente. En este texto, en este versículo, encontramos que la palabra corazón es la sede de la memoria. En la época en la que nos situamos no estaba extendida la escritura como lo está hoy en día, era algo para unos privilegiados, por lo que era fundamental memorizar para preservar las escrituras de Dios. La única forma de que pasaran de generación en generación era la tradición oral, es decir, repetir, 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 repetir. La estrategia que nos propone el Señor, en segundo lugar, es enseñar. Podríamos pensar que Moisés está cayendo en una exageración, ¿verdad? Vemos el versículo 7, no sé si lo podemos poner, que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Lo que tenemos claro es que Moisés transmite que quería que la ley fuera natural y un tema de conversación constante en cada casa. ¿Por qué? Porque era la única manera de transmitirla a los hijos. La ley debía ser natural en sus vidas, de modo que crecieran llenos de esta palabra de Dios, de las promesas y de las advertencias que encontramos en los mandamientos. Por ello debían memorizar, lo hemos visto, debían meditar en el significado de las Escrituras, debían aplicarla a todas las áreas de su vida y además debían recordar su importancia dentro de la historia de Israel. Por tanto, el mandato era claro. Los padres debían instruir éticamente y espiritualmente a sus hijos, y eso conlleva dos cosas. La primera es estar lleno de la palabra de Dios. Y la segunda es planificar los momentos de enseñanza con los hijos. Debemos fijarnos en un detalle. Y es que Moisés no está llamándole, no le está dando un toque de atención a los líderes de Israel. No le está dando un toque de atención a los profesores de escuela dominical, que desconozco cuál era exactamente la figura en aquel tiempo. Tampoco le está dando un toque a los profes de la escuela secular. Está llamándole la atención a las familias. Está interpelando directamente a los padres, a los abuelos. Vale, hemos visto que en primer lugar la estrategia era memorizar, en segundo lugar era enseñar y en tercer lugar señalizar. ¿En qué consistían estas señales? Vamos a volver a leer el versículo 9 porque quizás es el que más nos puede costar de entender. Y estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Acaso Moisés quería que Israel atara porciones de la ley en la cabeza, en las manos y en las puertas? No lo sabemos. La realidad os podría decir que sí, pero no lo sabemos con exactitud. Sabemos que en los días de Jesús los judíos piadosos sí que llevaban las escrituras en filacterias, ¿verdad? Una cajita que contiene trocitos de pergamino con las escrituras y que se ataban bien en la frente o en el brazo izquierdo. Y precisamente estas instrucciones son las más personales. Dan testimonio del punto de vista que tenía el individuo. La mano como un símbolo de acción, ¿verdad? Y de compromiso. Y la frente como un símbolo de dirección personal. Es posible que estos pasajes sobre frentes y dinteles no sean otra cosa que una metáfora. Una metáfora para hacernos entender que el pacto debía ser un rasgo exigente y absorbente en las vidas del pueblo. Para entender con más profundidad este tema de las señales, os invito a leer Números 15 del 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul.
Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Qué objetivos tenían estas señales? El primero, lo vemos claro, confesar a Dios. El pueblo de Israel, los judíos, se distinguían del resto de pueblos no solo por su forma de vestir, sino también por su forma de alimentarse. Era una manera de declarar que ellos se sentían orgullosos de la ley, se sentían orgullosos de su cultura, de su Dios. También tiene el objetivo de recordar la palabra de Dios. Las representaciones visuales pueden encarnar y transmitir valores y principios importantes. Por tanto, este despliegue en cuanto a la vestidura, en cuanto a sus propias casas, no tenía otro objetivo que ser un testimonio de compromiso con Dios. Y también, hay algo que me gusta a mí, y es que eran un instrumento de enseñanza. No solo para niños, sino también para los adultos. Además, si ellos eran tentados a pecar, aquello que tenían, aquellas señales, les recordaban el pacto que tenían con Dios. Pero no es suficiente una buena estrategia. Tampoco es suficiente una buena estrategia para enseñar los mandamientos de Dios, porque se necesita, además, tesón. ¿Qué palabra? Tesón. El tesón implica firmeza, implica tener unos buenos fundamentos. El tesón implica perseverancia, implica día a día. El tesón también implica decisión, implica ser muy firme, ser muy responsable. Porque la estrategia que hemos visto no sirve si solo la aplicamos un día. No sirve si no la integramos de una manera natural en nuestra vida. La estrategia no sirve si no tomamos hoy una decisión radical en cuanto a tomarnos muy en serio los mandamientos de Dios. Y de todo esto, vuelvo a preguntaros, ¿qué es lo que podemos aplicarnos en nuestra vida? Hoy podríamos preguntarnos cuál es nuestra estrategia para transmitir los mandamientos de Dios. Yo os voy a proponer una estrategia. En primer lugar, os voy a proponer una estrategia individual, porque este es el primer compromiso que debemos tener, ¿no?, con nosotros mismos. Es nuestra primera responsabilidad. Y es que padres, madres, no podemos darle a nuestros hijos aquello que no tenemos. Yo no le puedo dar a mi hijo una casa con jardín, no la tengo. ¿Cómo le voy a dar la palabra de Dios si yo no estoy llena de ella? Y no podemos ser padres sanos hasta que Dios no sea nuestro Padre. El crecimiento espiritual debe tener un lugar prioritario en nuestras vidas. ¿Tienes una relación íntima de amistad con Jesucristo? ¿Amas a su iglesia? ¿Es esto una prioridad en tu vida? Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que quieres para tu hijo serán añadidas, pero busca primeramente el reino de Dios. Cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, cuando le damos un lugar prioritario en nuestro hogar, eso va a tener una repercusión clara en nuestros hijos. Hemos visto la estrategia individual, vamos a ver la estrategia familiar. Vuelvo a repetir, y quizás está feo que lo diga yo, pero es que el mandato de transmitir la palabra de Dios no es dada a la iglesia, no es dada a la escuela dominical. No estoy echando balones fuera, porque la escuela dominical es un ministerio que se esfuerza mucho en acompañar a los padres, a las madres, en transmitir la palabra de Dios
de una manera creativa, divertida, pero no es nuestra responsabilidad única. La responsabilidad es de los padres. Nosotros solo podemos acompañar. Delegar la responsabilidad a los demás es abandonar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Es abandonar a nuestros hijos en ese sentido. ¿Verdad que no les dejaríamos de dar de comer? ¿Verdad que no dejamos de llevarlos al médico? No podemos dejar de transmitirles la palabra de Dios. Deuteronomio 6:7 nos dice, se las repetirás a tus hijos. Y es que la idea de enseñar por repetición es algo que acompaña todo el libro de Deuteronomio. Debemos repetir, pero también debemos entusiasmar a nuestros hijos en cuanto a las cosas de Dios. No importa que quizás sean ideas complejas, que no acaben de entender. Voy a tomar prestadas unas palabras de una persona a la que yo admiro, que es María Montessori, una pedagoga italiana de hace muchos años, que dijo, siembra en los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón. Ella no hablaba de la fe, pero ¿qué hay mejor que la palabra de Dios? En definitiva, la idea es que Dios debe ser algo central en la vida familiar. Debe formar parte de nuestro estilo de vida. Padres, madres, abuelos, debemos estar preparados para aprovechar cada ocasión, cada oportunidad para enseñar la palabra de Dios. No tiene que ser en un momento de sentarlos, hacer el devocional, que está muy bien. Debemos aprovechar cada situación, cada interrupción. Cuando se levantan, cuando están desayunando, cuando derraman el vaso de leche, cuando estamos en el coche y alguien nos hace una jugarreta. Todos esos momentos son oportunidades de ser un testimonio para nuestros hijos y para transmitirles la palabra de Dios. Como decíamos antes, el enseñar abarca a toda la familia. Estoy llamando a los padres, pero también hablo a los abuelos. No sé si nos está escuchando algún bisabuelo también. Porque lo que hagamos hoy con nuestros hijos va a tener una repercusión directa en las generaciones que vendrán. Va a tener una repercusión en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Por último, veamos la estrategia para la iglesia, la estrategia eclesial. Como iglesia debemos dar una importancia fundamental a transmitir la palabra de Dios a los niños. Como os decía antes, la escuela dominical es un ministerio que nos encargamos de eso, pero nos encargamos de acompañar a las familias en su labor de enseñar la palabra. Y desde el ministerio, como os decía, nos esforzamos para que sea de una manera creativa, divertida, que los niños y las niñas tengan ganas de que acabe ya la presidencia y puedan subir a escuchar su porción de la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos hacerlo solos. Como dice un proverbio africano, para educar a un niño hace falta una tribu entera. ¿Quién es la tribu? La iglesia. Atención, iglesia. Que los niños y las niñas noten que cada uno de nosotros estamos llenos de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Que lo noten cuando estamos hablando entre nosotros y parece que no están escuchando, pero lo están haciendo. Que lo noten en la manera en la que nos dirigimos a ellos cuando quizás están corriendo o se están subiendo en una silla. Que lo noten en la manera en la que nos tratamos los unos a los otros. Atención, familias, porque quizás puede ser que no estemos siendo un buen modelo en cuanto a la iglesia para nuestros hijos. Porque si todo lo que están escuchando acerca de Dios y de la iglesia es, si el que ha predicado hoy, cómo han cantado los de la alabanza, hay que ver el de sonido, hay que ver. Quizás todo lo que estamos haciendo memorizar a nuestros hijos, quizás todo lo que estamos señalando es aquello que no nos gusta de hermanos que son tan imperfectos como nosotros.
Debemos enseñar a nuestros hijos a amar al Señor, pero también a amar a su iglesia. Y vuelvo a preguntarnos, ¿por qué es necesario el tesón? Porque educar es una carrera de fondo. Yo misma me encuentro justo en la salida. Llevo solo 10 meses educando. Pero debemos recordarnos que cada día que educar es invertir en el futuro de nuestros hijos, para bien o para mal. Nuestras estrategias en memorizar, enseñar y señalizar serán las que dejarán una huella en el corazón de nuestros hijos. Por eso es tan importante el tesón, por eso es tan importante la constancia, que lo hagamos cada día. Porque, como os decía antes, esto va a tener una repercusión no solo en nuestros hijos, sino en las generaciones que vendrán. Para acabar, quisiera que pudiéramos hacer un breve repaso de todo lo que hemos compartido esta mañana. Hemos visto los 3 compromisos que debemos adoptar para afrontar los mandamientos de Dios. El primer compromiso, ¿os acordáis? Obedecer con responsabilidad. A lo largo de la vida del pueblo de Israel, sufrieron las consecuencias de la desobediencia. Sabemos hoy que nuestro deber es guardar y cumplir los mandamientos de Dios y temerle. Sabemos que la responsabilidad de obedecer de cada uno de nosotros va a tener una repercusión no solo en nuestra vida, sino en la de nuestra familia y en la de un pueblo entero. El segundo compromiso es vivirlos con exclusividad y con amor. Hemos visto también cómo Dios demanda exclusividad y amor a su pueblo. El pueblo de Israel caía una y otra vez en idolatría. Cuando hacemos un repaso de la vida de Israel, parece mentira que vuelvan a caer en lo mismo. Y sabemos que eso tuvo terribles consecuencias. Dios repitió una y otra vez, por activa y por pasiva, que quería ser el único Dios de Israel. Sin embargo, la historia del pueblo nos demuestra que no fue así. El Señor nos llama a amarle de la forma que Él nos ha amado y nos recuerda que Él quería ser el único Dios de Israel, pero hoy también quiere ser el único Dios de libertad y el único Dios de tu vida. El tercer compromiso es preservarlos con tesón. Esto quizás fue lo que el pueblo de Israel mejor hizo. La palabra pasó de generación en generación, se la sabían de memoria y llegó hasta los tiempos de Jesús. La estrategia podemos decir que fue buena. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios ya sabía desde el tiempo de Moisés que el pueblo se iba a corromper, que iba a ser enjuiciado y que caería en el exilio, porque es que no aprendían. No aprendían. Así que el juicio llegó y pasaron 70 años en Babilonia de cautiverio, exiliados, porque es que no es suficiente cumplir solo aquello que nos gusta o que nos es fácil. Debemos tomarnos muy seriamente los mandamientos de Dios y obedecerlos con responsabilidad, vivirlos con exclusividad y amor y preservarlos con tesón. El futuro de la Iglesia está estrechamente relacionado con la actitud que vamos a adoptar frente a los mandamientos de Dios. Está estrechamente relacionado con lo que vamos a hacer cada uno de nosotros como individuo, con lo que vamos a hacer con nuestras familias y lo que vamos a decidir hacer como Iglesia. Para acabar, quisiera preguntarte algo y que lo respondas en tu corazón. ¿Amas a Dios? Hoy hemos visto que el amor a Dios, se demuestra cumpliendo sus mandamientos con responsabilidad. ¿Hay algo que le está quitando la exclusividad a Dios en tu vida? Dios, como os decía, quería ser el único Dios de Israel, pero también quiere ser el único Dios de libertad. Y quiere ser el único Dios de tu vida. Por último, ¿estás lleno de la palabra de Dios y de sus mandamientos? Os repito, no podemos darle a nuestros hijos lo que nosotros no poseemos. Y no hay nada más importante, más trascendental que transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos.
Si eres sensible a la vida espiritual de tu hijo y perseveras en repetirle la palabra, vas a ver el fruto de su amor por el Señor. Tenemos un gran reto por delante. Hemos de tomarnos como iglesia, como familias y como individuos muy en serio lo que hemos escuchado esta mañana y lo que Moisés nos está diciendo en definitiva en este texto. Os animo a que podáis reflexionar entre semana, que esto no se quede aquí, que reflexionemos en aquello que podemos mejorar, porque todos podemos mejorar en cosas. También que detectemos qué es aquello que estamos haciendo bien, que lo potenciemos, que encontremos momentos quizás en pareja, como familia, para trazar un plan, una estrategia para nuestra familia, para planificar cómo cumplir los mandamientos de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir a Cristo, a cumplir sus mandamientos y que nuestros hogares honren y glorifiquen su nombre. Muchas gracias por escucharme y espero que tengáis una semana muy bendecida.